Buenas tardes a todos los presentes, también a todos los que nos están escuchando, a quienes están participando en sus hogares o del punto donde se encuentre. Les envío entonces un saludo y vamos a iniciar otra vez, vamos a proseguir con nuestra jornada de capacitación y también, valga la redundancia, vamos a proseguir con el tema de participación política y vamos a primeramente hacer una retroalimentación porque hablando de participación política y para que todos también estén en contexto, estuvimos hablando de participación política, de formas de participación política y dentro de eso tenemos que entender que hay dos niveles de participación política. Una que es el nivel convencional y la otra que es el nivel no convencional. Vamos adelante. Ahí tenemos nuestra agenda. Adelante, Mauricio. Bueno, y dentro del tema que hoy nos convoca, vamos a estar hablando de por qué unas personas participan más que otras. Porque de repente siempre dice, nos vemos las mismas caras en las reuniones y a algunas les movilizas y a otras no les movilizas. Y yo creo que de repente hay algunas que sí o sí tienen ese llamado al tipo de servicio, ¿verdad? Bueno, dentro del nivel de participación convencional, ya estuvimos hablando de que son todas aquellas actividades tendientes a, a la información política, a hablar sobre política, a activar, por ejemplo, en el barrio. Generalmente en el barrio tenemos las comisiones vecinales, donde ahí tenemos como una práctica de lo que es el quehacer político y donde ahí tenemos esa motivación de repente que puede ser individual o puede ser también colectiva. O de repente un tema individual se torna como colectivo, como estuvimos hablando. Y tenemos también la otra forma de participación, solamente que el nivel convencional, todas esas actividades que realizamos nos va a llevar específicamente a, a realizar, por ejemplo, las campañas electorales que te culminan con el día del voto, ¿verdad? Que el día que que es el único día que es realmente donde se toma la decisión de elegir a nuestros representantes. Pero el nivel no convencional, hay muchas personas que eligen participar de esa manera. Y una de las que más conocemos son las protestas, ¿sí? Del nivel no convencional. Mucha gente se siente más motivada a ese tipo de participación porque cree que, de hecho, primero tiene o sea, algo que está ahí en su agenda por el cual luchar, una lucha que cree que es justa, ¿verdad? Vamos a poner ejemplos. Los campesinos que siempre vienen a protestar, ¿verdad? Que hace años vienen protestando la lucha de la tierra, ¿sí? Tenemos también los indígenas que hacen también sus protestas y de hecho todos nos sentimos un poco avasallados en nuestros derechos porque creemos que tenemos también el derecho del tránsito y no tenemos que salir, o sea, múltiples, acarrean otra vez múltiples problemas, pero esa es una lucha de presión. ¿Por qué? Porque hay gente que creen que de esa manera va a poder contribuir a que esa lucha que está llevando a cabo se va a colocar en la agenda de decisión y no a través de los niveles convencionales, que también puede ser que algún tema de alguna lucha se ponga también en la agenda política, ¿sí?
Hay numerosos estudios, sobre todo psicológicos. Hay un estudio psicológico y sociológico que también refiere sobre esta conducta de por qué algunas personas participan más que otras, sobre todo en las protestas, ¿sí? Y ellos dicen que hay eh, eso tiene que ver con una condición social. Si podemos ir en la siguiente placa. Estas personas hicieron unos estudios referentes a muchísimas personas desde los años 60 que vienen realizando protestas. El Mayo francés del 68 y muchas otras protestas y que inciden en los factores, o sea, esos factores afectan a la participación política y pueden ir de características individuales o colectivas. Y dicen que es de la deprivación relativa. ¿Por qué? Porque hay muchos que creen que hay o sea, es una diferencia entre lo que tienen y lo que ellos creen que deben tener. Por ejemplo, algunos servicios, eh, por ejemplo, puede ser también condiciones de trabajo, o no tienen trabajo, o no tienen acceso a la educación. Hay muchísimos servicios que ellos de repente se les niega por alguna u otra manera, el acceso a la tierra, etcétera. Mauricio, si podemos ir a la siguiente placa. Bueno, dentro de esta teoría, ¿verdad? De participación política, también habla sobre una teoría de la modernización, de por qué algunos participan o no participan. Y habla del nivel económico, del nivel social y del nivel político. Estas teorías dicen que los procesos de modernización traen cambios sociales, ¿sí? Y efectivamente los cambios sociales van a generar cambios políticos. De hecho, nosotros tenemos que hablar primero de que el hombre como un ser social también es un ser político. Dentro de esa socialización está también la politización, porque el hombre no puede estar aislado, no puede vivir solo. Y también no puede, decía Aristóteles lo siguiente, solo aquel que es un dios o una bestia es el que puede bastarse a sí mismo. Sin embargo, el hombre, como es un ser social, no puede bastarse por sí solo. Necesita de la comunidad, necesita estar con los demás para poder lograr algo. Y dentro de esa socialización también está la politización. ¿Por qué la politización? Porque necesita organizar su estructura, necesita organizar su estado, necesita organizar el poder, de porque alguien tiene, pasa que tenemos problemas de audio, ahí está bien, porque el hombre tiene necesariamente que organizarse, porque hay alguien que tiene que decir cómo se tiene que hacer aquello que está pendiente, de cómo tiene que organizar alguna tarea, cómo tiene que dividir el trabajo. O sea, esa socialización y esa politización está muy imbricada. No puede estar uno sin el otro. Bueno, entonces estas teorías lo que nos hablan es que cuando hay un desarrollo económico, hay unos cambios sociales que vienen de la mano del desarrollo mismo, de la industrialización, etcétera. De hecho, esos cambios sociales generan cambios en las formas de vida de las personas, ¿sí? Porque mucha gente va a buscar trabajo, va a buscar casa, o sea, hay un comportamiento diferente. Y esas mismas personas, eso va a generar nuevos grupos sociales. Y la estratificación social también va a tener cambios, va a sufrir cambios. Y por supuesto, nuevos grupos sociales
O sea que puede ser que haya gente que venga del interior a la capital o hay gente que venga del extranjero, va a generar esos cambios y esos cambios van a tener otros intereses. Esos intereses mismos van a, o sea, de hecho, va a tener que estar en la agenda. Las personas son las que ponen esos intereses en la agenda pública, ¿sí? O sea que y eso va a generar también la participación de las personas, ¿sí? Por supuesto, al tener sociedades complejas, tenemos también mayor diversidad de intereses, también vamos a tener más conflictos, etcétera. Y otra cosa también, dentro de todo de esta teoría, dicen que las personas adultas y mayores tienden a participar más que los jóvenes. Y me van a decir por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de la teoría dice también que las personas que son ya mayores, ya tenemos otro tipo de pensamiento, ya tenemos más experiencia, ya pensamos más de cómo va a ser el futuro y como que el joven está desapegado todavía de esa conducta de que los mayores ya tenemos, ¿sí? Eso también incide en la participación. Estuve leyendo también en un informe sobre la participación juvenil, donde los jóvenes fueron encuestados de por qué tienden a no participar. Y justamente uno de las respuestas de los jóvenes decían que los cargos están todos ya ocupados por las personas que son ya mayores que ellos, ¿verdad? Entonces que como que se sienten ellos relegados a esa participación. Eso fue una de las respuestas. Adelante, Mauricio, si podemos seguir. Bueno, dentro de todo lo que estamos viendo también tenemos las actitudes y los valores políticos. Eso, de hecho, eso nos lleva, por ejemplo, a hablar sobre el compromiso que tenemos dentro de la participación política, de la eficacia, o sea, tiene relación a de repente de nuestro interés eso es uno de los indicadores para ver cuál es el grado de participación que nosotros le podemos dar. Podemos eso medir preguntando directamente a las personas, ¿cuál es el interés en la política? Y muchos van a decir lo que quieren participar convencionalmente, que es la única manera de hacer un gran cambio, el cambio que todos queremos. Y otros, lo que no le gusta la participación convencional, sino que está dentro de la no convencional, va a decir, bueno, nosotros vamos a presionar a través de los gremios, a través de puede ser una coyuntura que les lleve de ciertos intereses, entonces se juntan. Ahora es muy fácil juntarse cuando tenemos algún interés y se ha logrado a través de las plataformas digitales, ¿verdad? Nos vemos en la plaza a tal hora porque hay algo que no les gusta a alguien y empieza a hacer una llamada y todos se van. Los autos convocados, por ejemplo, ¿verdad? Y otra también actitud nos habla sobre la eficacia política, que hace referencia a la percepción que se tiene de influir en el sistema político. O sea, eso hace o no hace que la gente participe, ¿verdad? Y también sobre las actitudes que denotan politización o sobre el posicionamiento o identificación del individuo en relación ya con las cuestiones conflictivas que tiene la sociedad. Están, por ejemplo, las identidades políticas, partidistas, ¿verdad? Que tienen de repente cuestiones diferentes entre uno u otro partido, etcétera, que nosotros conocemos bastante bien, ¿verdad? Y después tenemos el sentimiento de identificación de un partido político, ¿verdad? Que simpatizamos con el líder del partido porque cuáles son
no, o sea, en una palabra, nos representa. ¿Por qué? Porque de repente buscamos el cambio. Nos representa en las necesidades que tenemos y en lo que queremos. ¿Sí? Y después tenemos la autoubicación ideológica de que hay algo que es tradicional, izquierda-derecha, que de repente eso también es un indicador de politización o de orientación política. Y si la ciudadanía está o no satisfecha o insatisfecha, de hecho también esa es una actitud que tiene a la participación sobre la realidad política. Si está satisfecha o no satisfecha. Hay gente que no, entonces dice, bueno, vamos a juntarnos, vamos a dentro de ese contexto, vamos a hacer un grupo de protesta en el caso de la participación no convencional. Y van a poner en la agenda pública algún punto del cual quieren protestar. En el caso de las personas que sí quieren participar convencionalmente, entonces van a buscar una identidad con el partido o con el actor principal, ¿verdad? Que es el líder político con quien ellos quieren hacer el cambio convencionalmente a través de las urnas. Y entonces ahí van a elegir sus representados y van a proponer una agenda diferente para hacer un cambio o alguna transformación. La siguiente placa. Bueno, y acá tenemos los recursos de grupo, movilización y participación. Estamos hablando que a medida que nosotros conocemos, y eso está dado ya por la edad, por el sexo, digamos hombre, mujer, está dado también por la condición económica, está dado también por el nivel de educación. Cuando mayor es nuestro nivel educativo o cuando mayor conocemos, vamos a decir de alguna manera simple, cuando tenemos esa capacidad de saber cómo funciona el Estado, de qué hay detrás de todo el sistema político, etcétera. Cuando tenemos ese conocimiento, tenemos la capacidad de participación y se hace mayor, porque ya sabemos cómo funciona. Entonces, ya participamos, ya nos formamos, ya nos juntamos y siempre el que conoce es que el que va a llevar adelante esa, digamos, esa tarea de hacer la protesta, de gestionar alguna actividad, de hacer algún cambio social, etcétera. También esa participación, esa práctica que vamos a ir teniendo, nos va a dar habilidades cívicas, el conocimiento, porque vamos a tener información, recursos, vamos a organizarnos y eso nos va a llevar también a que tengamos mayor participación política, ¿sí? A medida que nosotros realicemos esa práctica, por eso les hago un llamado. Todos aquellos que tienen algún interés tienen que hacer esa práctica en sus comunidades, ¿sí? Juntar a la gente, ver alguna agenda común, no sé, queremos hermosear la plaza, que la plaza sea más amigable, ¿sí? Que tengan condiciones para que toda la comunidad se pueda juntar ahí. Eso es solo un tema, aceras amigables, ¿verdad? ¿O qué significa eso? En la comunidad de repente tenemos algunas personas muy adultas que les cuesta caminar. O sea, siempre va a haber el interés general, ¿sí? Y eso nos va a llevar a mayor participación. ¿Por qué? Porque vamos a tener esas habilidades cívicas, ya nos va a generar fácilmente y vamos a, de alguna manera, va a facilitar toda esa participación, esa práctica, la información y va a venir los recursos y vamos a poder acudir fácilmente a las organizaciones, porque una vez que se hace esa práctica, yo ya sé dónde me tengo que ir.
Tengo este problema, allá me tengo que ir. Tengo el otro problema, no, con don fulano. Él tiene el contacto. Y eso se va haciendo un efecto dominó y se facilita más y da más gusto participar. Cuando es como que uno se empodera de lo que está haciendo. Y gusto es que te hace como un efecto, te produce algo químico, como que uno se siente feliz, contento con lo que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque está generando algo. Cuando te dice, por ejemplo, siempre yo digo, ¿cuáles son las dos palabras poderosas? Y le digo, yo les pregunto a mis alumnos, ¿cuáles son las dos palabras poderosas? Y muchas gracias. Cuando uno escucha eso de la gente, cuando vos hiciste algo una gestión nada más por el otro, y te dice esas dos frases, esas dos palabritas que son poderosas, el de muchas gracias. ¿Qué implica eso? El reconocimiento a la participación política, porque estamos haciendo algo por nuestra comunidad. A lo mejor sin saber, queremos solamente ayudarle a una persona, pero eso generó un efecto dominó y esa sola acción que estuvimos haciendo por una persona se volvió para otras personas. ¿Sí? Siguiente placa. Y también favorece o no favorece el contexto institucional y político. Sabemos que existen canales institucionales. Las instituciones tienen normas, tienen requisitos de participación, pero si eso se hace amigable para el resto o para el usuario, nosotros somos los usuarios. Si eso nos permite expresarnos, formar nuestro grupo dentro y hacer nuestro trabajo dentro de la estructura de gobierno, las personas se sienten mucho más como que están ahí haciendo algo, cumpliendo su rol de ciudadano, ¿sí? Entonces eso cobra sentido. El participar en política cobra sentido, tiene sentido cuando eso se permite. Y de repente tenemos una petición a nivel local. Yo creo que se da mayor y con algunas instituciones también que tenemos, ¿verdad? Y entonces eso es más amigable. Y eso está dentro de las estrategias que puede proponer también el gobierno a la ciudadanía para fomentar la participación y que haya también ese interés de participar. Y acá lo subrayé. Cuando las personas se sienten que la estructura de oportunidades políticas no es favorable, evitarán involucrarse en las actividades políticas. Y por el contrario, una estructura de oportunidades favorable hará que la gente participe más, es lo que estaba diciendo. Si nosotros tenemos problemas sociales en el ámbito local, nos juntamos, nos organizamos y entonces todos están participando, haciendo, qué sé yo, famoso, se hace la pollada, la hamburgueseada, y aparte de eso usamos los canales institucionales y los canales institucionales nos dicen sí, le vamos a ayudar de esta manera y nos facilitan ese trabajo. Entonces, eso va a permitir lograr una influencia en la decisión política. ¿Por qué? Porque es el trabajo de la ciudadanía. Y así se puede activar esa participación y genera también esa onda de que nosotros, qué gusto, estamos haciendo algo. La ciudadanía con el gobierno, puede ser el gobierno local o puede ser otras instituciones. Adelante, por favor. Bueno, aquí entonces termina mi exposición de participación política que estuvimos hablando ya hace 3 días. Iniciamos miércoles, jueves, viernes y
¿Por qué es importante participar políticamente? Porque es de la única manera que nosotros vamos a lograr ese proceso de inserción, ciudadanía y gobierno. Vamos a estar más cercanos y vamos a lograr también incidir en las decisiones, porque nosotros somos parte, nosotros somos el Estado. Entonces, al ser el Estado, nosotros tenemos que saber que el hombre es, aparte de ser un ser social, de la socialización, está muy imbricada la politización y necesitamos estar entonces organizados. Necesitamos esa conducta de normalización. Necesitamos las normas, las pautas y las instituciones tienen eso. Hay un canal de servicio, de participación entre el usuario y los agentes públicos. Pero eso tiene que ser amigable y depende de nosotros. Aquí hay unas palabras que les dejo también para que puedan tener este pensamiento de José Mujica, que fue presidente de Uruguay, y dice así: aquel candidato que regala cosas para que lo sigan no es un líder, es un comerciante de la política. Les dejo este pensamiento y muchísimas gracias. Si alguien quiere acotar algo y queremos hacernos una foto con ustedes de fondo, para también mencionarle de que hay muchísimas personas que nos escriben aquí al WhatsApp continuamente y de que agradecemos muchísimo esa participación de todos los rincones del país, ¿verdad? Y podemos notar que somos muchísimos. Aparentemente, sí, y ahí van a aparecer en la pantalla. No sé si alguien puede tomar una fotografía y vamos a estar compartiendo. Y si pueden, si quieren prender su camarita, vamos a estar enviando en el grupo para que, sí, por favor. Y entonces así nos conocemos un poquitito también y les enviamos un fraterno saludo a todos y agradecemos muchísimo que estén en conexión. A pesar de la distancia, estamos en conexión porque lo que queremos es que ustedes compartan con nosotros esta jornada de capacitación. Y muchas gracias. Están prendiendo de a poquito sus cámaras, entonces así, no sé si alguien puede hacer una fotito, ¿sí? Para que vas a hacer... Ah, sí que, entonces así, bueno, acá dice que vamos a salir con ustedes. Si pueden venir, si pueden pasar acá, entonces vamos a salir todos juntitos. Con los que nos acompañan desde sus casas, de sus lugares de trabajo y con los que también nos acompañan aquí en, en el BC. Parece que necesitamos más espacio al final. Vamos a entrar todos. Ay, qué gusto. Bueno, no sé si vamos a proseguir con el profesor Hugo Duarte o quieren hacer quieren, o si quieren preguntar, mencionar alguna cosa. Yo sé que de repente ustedes tienen muchas experiencias de participación en sus localidades. Pueden también comentar algún, alguna experiencia. Bueno, acá hay una persona que ya pidió la mano. Vamos a darle entonces. Bueno, antes que nada, muchas gracias, profesora.
Así como usted mencionó, es así y así tiene que ser. Y me parece que esta charla, por sobre todas las cosas, es más útil todavía de lo que veníamos viendo. Y ojalá que sirva a todos y sea el principio de algo grande que tenemos que realizar todos quienes queremos un cambio en nuestro país. Y de esto tiene que quedar también que la política es absolutamente transversal. Todos tenemos que participar y estar interesados en la política, porque si nosotros no hacemos, alguien estará haciendo por nosotros y seguramente en contra de nuestros intereses. Eso tenemos que saber. A nosotros y a todos nos han inculcado también, sobre todo en otra época, que no nos metamos en política. Y otros acuñaron inclusive frases, lleve la política nachemongarui, naikoteme y voy. Entonces, eso es justamente para incidir en el pensamiento de las personas, eso es manipulación. Por eso, esto es importante, este tipo de charlas, para ir haciéndoles entender a las personas, capacitándoles, que ese es el objetivo supremo para mí, desde mi punto de vista, y para a su vez nosotros poder incidir en las personas, en nuestro público, en nuestros seguidores. Nada más y muchas gracias otra vez. Acá tenemos a Faustino que quiere hablar. Faustino, ¿se puede hablar? Buenas noches. Se Buenas noches te para escucha. todos. Buenas noches para... ¿Me escucha? Buenas noches, te escuchamos, Faustino. Bueno, te hablo Faustino Jiménez desde Yatetál, zona Itapúa. Me gustó mucho. Justamente era mi quebranto, parecido que escucharon ustedes mi quebranto y mi súplica. Digo yo porque era justamente mi quebranto de capacitación, de orientación, de hacerle despertar a nuestro pueblo, de hacer despertemos nosotros mismos y después para despertar a nuestro pueblo, porque justamente es el fracaso de nuestra situación, de nuestra humanidad aquí en Paraguay. La preocupación es muy grande. Cuando más van conociendo las cosas, es, es más preocupante. Cuando más vas viendo las cosas como es más preocupante. Entonces justamente era eso mi preocupación, parecido que Dios escuchó mi preocupación y mi deseo y empezó a poner esta capacitación. Espero que esta capacitación sea también esparcido por todo Paraguay para que nuestra gente, para que nuestro pueblo se despierte porque necesitamos despertar, necesitamos orientación, necesitamos de capacitación. Porque hay una palabra sabia que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros los paraguayos estamos todos en eso. La gente no está despierto, falta de orientación política, o sea, el pueblo necesita orientación, capacitación a través de la política. Se tiene que empezar de lo docente. Escuela pero ingo ñande yambo cámara ñande docente cuera omo emara la ñande familia pemba esa pa y que tu o defender y derecho amba es situación pe pañime amba es situación pe pañe sata angajina pe más adelante. Por ejemplo, muy chueco anga con la situación pe ñande yo esa estamos en una extrema situación de muy feo en nuestro Paraguay. Y de mi parte, le deseo fuerza a todos mis compañeros y a todo lo que me está escuchando. Y esperemos que siga Esperemos que siga que están haciendo entre nosotros, entre Cruzada. Me gustó mucho. Y gracias por la invitación para participar con ustedes y escuchar muchas cosas.
Me alegro mucho con ustedes. Desde ya, muchas gracias y sigamos adelante con todo lo... por último, una cosa le voy a pedir y que siempre le pido a todos mis compañeros de lucha. Consagración. Consagrar. Ustedes saben qué es consagración. Consagración significa de consagrar. Nuestro compañero de lucha y a todo a eso que quiere el cambio y que está luchando por el cambio, por favor, le pido que respeten, que respetemos y que consagremos a eso nuestros compañeros de lucha, a todo lo que están procurando. No seamos aquí que porque yo conozco más o porque yo tengo más poder o porque yo estoy más adelante. No, por favor, mucho cuidado para que nadie se caiga. Hay una palabra sabia que dice, uno queriendo arrancar una cizaña, vas a arrancar también, puede arrancar a lo otro, que puede ser cosa mayor. Entonces, en ese sentido, tenemos que consagrarnos todos, soportados a lo uno a lo otro, y estén unánimes. Unánime quiere decir estemos unidos y soportados a lo uno a lo otro. Y la oportunidad para hablar un poco. Todo lo que está escuchando en este momento. Sí, te está saliendo un poquitito mal tu audio porque tiene señal baja. Pero escuchamos la mayoría. Muchísimas gracias. Ok. Damos la palabra a Lomaquis. Hola, buenas noches. No sé si se me escuchan. Se te escucha muy bien. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos los compañeros, compatriotas. Hay muchos compañeros de lucha que están con nosotros acá. Mi nombre es Enrique Núñez Lomaquis. Les habla desde Buenos Aires, Argentina. Y ahí también tengo compañeros que están trabajando arduamente con Cruzada Nacional. Y bueno, estos días ya quería hablar, pero tampoco quería sacar mucho tiempo a la gente. Pero bueno, la verdad que agradezco a los profesores, a la profesora, por darnos una enseñanza muy linda. Se enseña, o sea que explican muy bien, se entiende bastante bien lo que viene dando, y me pongo a pensar, y la verdad que nosotros ya veníamos haciendo con el tema de la afiliación, de trabajar, digamos, con Cruzada Nacional, y ya veníamos haciendo, pero no de esta forma, a los ponchazos limpios. Yo era handy, allá, pero bueno, esta capacitación tenemos que llevar a la práctica ahora. O sea que ahora estamos viendo así, con texto, con teoría, y bueno, así de virtual, digamos, alumnos que tienen la posibilidad de estar asistiendo personalmente, y es muy bueno, y es lo que nos hacía falta. Y con esta herramienta en la mano tenemos muchísimo más posibilidad de trabajar en el Partido Cruzada Nacional, con todos los compañeros, con las compañeras, y acá también en Buenos Aires estamos trabajando, no tanto, pero ahora estamos trabajando. Le quiero agradecer a todos, y me gustó mucho una parte a donde dice, cuando la política pareciera que conviene, o sea que si estamos o coincidimos, es por algo que estamos acá las personas que están, y me gustaría que se sumen muchísimo más, porque esta capacitación hace muy bien, se aprende mucho,
Y lo único que les pido a todos los compañeros y las compañeras que están acá participando, que llevemos a la práctica. Tratemos de la mejor manera, anotemos y si nos olvidamos algunas cosas, preguntemos a los compañeros y todos juntos, porque el año de Catulla y Yapó se venía hablando muchísimo igual cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que trabajar en conjunto, porque el año de Catumoy. Así que agradezco a todos y también al Partido Cruzada Nacional que nos da esta oportunidad magnífica para seguir aprendiendo mucho más. Así que muchos saludos para los compañeros y las compañeras, compatriotas que están participando. A muchos no lo conozco y a muchos sí lo conozco. Así que saludos y éxito para cada uno. Gracias. Damos la palabra a Sabino Coronel. Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Sabino Coronel, yo soy, no sé si algunos me conocen, soy el vicepresidente del Partido Cruzada Nacional y yo poco o nada entiendo de política, pero estoy aquí dando mi aporte como ciudadano, porque me gusta realmente la política. Había sido que era la parte más interesante de mi historia de vida que tengo. Hace apenas por lo menos 6 años que estoy militando como cruzadista, 6, 7 años. Y la verdad que hay cosas que realmente, si realmente la profesora, la politóloga que estaba explicando cosas, por parte sería conveniente que nos diga para poder nosotros dar nuestro repertorio. Como había muchos puntos que estaban diciendo, ya más o menos se me fue la olla o se me fue un poquito las cosas para poder dar las preguntas necesarias. Yo entiendo mucho que Cruzada Nacional es un partido de cambio. Yo sé que es un partido de cambio, yo hace mucho que estoy ahí, estoy enterado de todo lo que pasa y creo que es el partido que realmente va a lograr el cambio. Aunque algunas personas o algunos sitios en redes sociales quieren difamar Cruzada Nacional está funcionando perfectamente como tiene que ser, como mucha gente de la administración que saben cómo funciona. Y yo estoy completamente, por si yo veo que algo no funciona mal, yo mismo sería el primero que iba a dejar el partido. Porque yo no vivo, así como ella estaba diciendo que no vivo la política. Yo estoy en España, Sevilla. Muchos me conocen, algunos no. Michael, la vicepresidente, yo soy el vicepresidente. Y les comento, yo le estaba escuchando algunas partes ya en el último que me acuerdo que me dice hay que trabajar con el gobierno, como Estado nosotros trabajar con el gobierno. Pero ¿qué ese gobierno nos ofrece a nosotros? El gobierno que tenemos, trucho que tenemos ahora, no nos ofrece nada. Por ser oposición nos prohíbe todo, nos pone palo a la rueda, nos ponen todas las trabas del mundo para que no podamos nosotros entrar en el para transparentar esta sociedad o esta democracia que tenemos supuestamente. Entonces, a eso es lo que queremos llegar. Todos tenemos que luchar, todos tenemos que aportar, llegar a los últimos rincones de la gente y explicarles lo que Cruzada realmente es o lo que puede hacer. Eso es lo que tenemos que saber. Los futuros proyectos que hay, tenemos que saber para poder explicarle a la gente y decir, Oreco Partido Plazo, que me enore la oportunidad. ¿Cuál es la idea? Eso es lo que yo quiero aportar en este. No soy político. Yo no soy político, no he vivido la política. Yo tengo trabajado humilde de Sevilla, hace 18 años que estoy en Sevilla, trabajando una camiseta todo el día para buscar un futuro mejor a mi familia. Y realmente lo he conseguido, pero en otro país, no ahí en Paraguay. En Paraguay tengo familiares, hermanos, todos, pero sé las consecuencias que están pasando y están realmente apoyándome también a mí porque sabe la clase de persona que soy. Necesitamos cambio, necesitamos democracia, necesitamos personas humanas que tengan humanidad para poder realmente el gobierno que ofrezca lo que realmente necesita el pueblo. Apenas se la aportación a la gente. Dale, un saludo cordial y ojalá que seamos interesados y nos metamos más en esto porque yo realmente me siento completo estando en la política. Porque hay política. Soy un simple trabajador. Estoy como vicepresidente porque el estatuto me permitió.
Y en eso estamos. Dale, compañeros, suerte y un gustazo de conocerlo y que me conozcan algunos que no me conocen todavía. Dale, pa. Gracias. Gracias, Sabino. Le damos ahora la palabra a Lucas López. Buenas, ¿qué tal, estimados compañeros? No sé si me están escuchando bien. Se te escucha perfectamente. Un saludo cordial a todos los participantes de esta buena iniciativa de parte del Partido Cruzado Nacional. Estoy muy feliz y la verdad me siento privilegiado de formar parte de este equipo y ya puedo decir que aprendí bastante. Soy de eso que decía que no depende, que la política no me da de comer, que la política no me da no me sirve. Soy de eso que decía también eso, pero eh, me doy cuenta de que si yo no me involucro en la política, tengo 2 hijos y sé que ellos son los que van a sufrir las consecuencias. Entonces, por eso tomé la iniciativa también de participar en la política y acá desde Campo 9 nosotros estamos trabajando con hombres y mujeres valientes, queriendo conformar un equipo fuerte para que podamos lograr lo que tanto anhelamos, ¿verdad? El cambio. Yo sé que se va a poder en algún momento, si insistimos, si perseveramos, vamos a poder, y por más iniciativa como esta de parte del partido, para que nuestra gente se sigan capacitando y entendiendo más de la política. Muchísimas gracias por darme la oportunidad para participar. Gracias, Lucas. Vamos a iniciar. Yo quiero conversar un poco con ustedes sobre una cuestión que trasciende un poco más allá de la política, digamos, porque vamos a hablar un poco de cómo se generan las ideas políticas, cuál es la función y qué hacen y qué es la ideología política, que es como un motor que acciona a las sociedades o a los grupos para buscar el poder. La diferencia fundamental que hay entre ideas políticas e ideologías políticas es que las ideas políticas son flexibles, pueden cambiar, pueden ir adoptando otros modelos de visión. Durante el tiempo, las ideas políticas lo que intentan hacer es explicar cómo las sociedades intentan buscar valores que les permita vivir mejor. Siguiente. ¿Qué son entonces? ¿Cómo vamos a definir en términos nuestros? En términos nuestros, ¿cómo vamos a definir entonces las ideas políticas? Son nociones, teorías y conceptos sobre la organización y el funcionamiento del poder y la autoridad en una sociedad. Las ideas políticas aparecen luego de que se haya tomado una decisión de cómo una sociedad tiene que funcionar. Por ejemplo, en la época medieval, las ideas políticas partían del seno de la Iglesia Católica. Luego viene el proceso de la Ilustración y la liberación de la tutoría de la Iglesia Católica, y aparecen
otras ideas políticas que tienen más que ver con el ser humano como persona y no con algo de afuera que es el que nos define. El ser humano se define así por lo que es, por sus ideas, por sus acciones, y no lo que está afuera de él, que era lo que planteaba, era la idea que planteaba la Iglesia Católica en la era medieval. Y así sucesivamente, cuando cambiaron los contextos históricos, cuando iban cambiando los contextos sociales, también iban apareciendo nuevas ideas políticas y con ellas nuevas ideologías. Siguiente. Las ideas políticas tienen una diversidad fantástica porque pueden aparecer de repente y tratar de explicar el mundo en que vivimos de acuerdo a la visión de cada uno. Y tienen flexibilidad porque una idea puede cambiar, puede mutar de un tiempo a otro. El origen de las ideas políticas puede ser individual o puede ser colectivo. Puede generarse en el pensamiento de un individuo cualquiera o puede generarse en un grupo de gente que intenta explicar un poco el mundo en el que se está viviendo. Las ideas políticas tienen una función analítica porque nos permite o nos dan herramientas que nos permite analizar un poco nuestra sociedad. Y tiene también una función normativa porque luego de ese análisis nos permite saber qué tenemos que hacer para cambiar la sociedad. ¿Cuál es el camino alternativo para cambiar el estado de cosas en el que estamos viviendo? Por eso las ideas tienen fuerza. Siguiente. ¿Cuáles son los ejemplos de ideas políticas que yo puedo compartir con ustedes y que ustedes también van a reconocer? La justicia social. La justicia social es una idea que aparece allá por los años entre finales de 1800 y principios de 1900, porque la gente veía que había una sociedad muy, muy dividida, una sociedad en donde había un pequeño grupo de gente que tenía demasiado y había un enorme grupo de gente que se contentaba con tratar de conseguir algo para la supervivencia. A esa intención de cambiar ese estado de cosas, de repente un grupo de pensadores y una comunidad, fundamentalmente algunos obreros de las fábricas que eran explotados, acuñaron el término justicia social. Acá en Latinoamérica, en nuestra región al menos, el primer partido político grande, el primer movimiento político grande que quiso convertir esta idea de justicia social en una ideología normativa fue el peronismo. El peronismo es cuando estableció el justicialismo como una ideología del gobierno allá por los años 1947, 1950. Luego viene el término de la soberanía popular. La soberanía popular tiene mucho que ver con la rebelión de la gente, de las masas, para liberarse de ya sea la monarquía o la oligarquía que gobernaba o los pequeños grupos que establecían cuáles eran las normas y cómo se tenía que gobernar un país. El concepto, la idea de soberanía popular nos lleva hacia la democracia, por supuesto. Y ese es un concepto que hoy es aceptado, es una idea que tiene mucha influencia en todos nosotros. Otra de las ideas políticas importantes es que solo el poder frenará el poder. Entonces nadie puede tener todo el poder de una vez en la mano, hay que dividir el poder. Esta separación de poderes que se dio entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo viene de una idea política de
tratar de sacar poder de una sola persona para poner freno a los abusos de poder que se pretende a veces hacer cuando uno tiene la suma de todos los poderes en la mano. Y más recientemente aparece la idea política de la igualdad de derechos. Derechos para las mujeres, derechos para los niños, una serie de derechos que se generan dentro del campo de la filosofía liberal, en donde se busca nivelar un poco la cancha para todas las clases sociales y para todos los grupos sociales que habitan dentro de un país. Siguiente. Por contrario imperio, la ideología política son sistemas de creencias y valores que orientan la forma en que se comprende y en que se actúa en la política. Esa es una diferencia con las ideas políticas. Ya son sistemas, ya es algo más elaborado. Y depende mucho de dónde aparece. Vamos a suponer que hay un grupo de personas, los que estamos acá, nos piden que tratemos de describir un poco la realidad que está frente a nosotros. ¿Qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver una pared, vamos a ver un cuadrado que está ahí tipo rombo, vamos a ver mesa, aquí al compañero que está ahí también. Y después el otro grupo le pide a esos compañeros que describan lo que hay acá. Por supuesto, le va a ver a la profesora, me va a ver a mí, al compañero que está ahí, va a ver la puerta de salida. Este ejemplo explica muy bien cómo se generan las ideologías. Depende de dónde uno está mirando la realidad, es como uno comprende y cree que se tiene que cambiar el mundo. Una persona que vive en el centro mismo de un barrio de alto nivel económico de Asunción ve un mundo o vive en un mundo muy diferente que alguien que vive en Tacumbú, en la zona del Bañado. Por eso las ideologías políticas, algunos dicen, dividen a la sociedad. Sí, en cierta forma sí, porque la gente ve realidades distintas desde donde vive. Esa persona que vive en Tacumbú tiene que salir temprano y caminar mucho tiempo en el Bañado para salir a tomar un ómnibus. El que vive en un barrio central de Asunción tiene una cuadra o quizás pasa frente a su casa el ómnibus, ¿verdad? Entonces son realidades diferentes. Y cuando vos tenés seres humanos que viven en realidades diferentes, no podés, nunca se puede pensar de que ven la realidad de la misma forma que vos. Entonces ahí se genera el primer conflicto político. No, pero lo que vos ves, yo entonces trato de imponer mi visión. Ahí actúa el poder. El poder que quiere imponer mi visión por encima de la visión de aquel. Y eso es lo que hace la ideología. La ideología sistematiza las creencias y los valores que orientan la forma en que se comprende y se aborda la política. Si yo vivo en un barrio periférico, en el Bañado Tacumbú, y necesito que llegue hasta cerca de mi casa el ómnibus, por supuesto, yo voy a militar para que eso se consiga. Los de otro barrio van a tener otras necesidades y van a militar con otras ideas. Y de eso se trata un poco las ideas políticas. Aparecen dependiendo de dónde y cuál sea tu realidad social, desde dónde te afecta a vos la realidad política. Siguiente. ¿Cuál es la función de la idea política? La idea política puede servir tanto para criticar o analizar o para dar una propuesta. Las ideologías políticas pueden marcar un plan de acción. Si no tiene un plan de acción, no es una ideología política. Si es solamente para crítica, pero no tiene un plan cómo resolver lo que está criticando o un plan para que ese análisis sirva para mostrar una realidad distinta, entonces no es una ideología.
¿Por qué decimos que eso tiene que ser? Porque sirve, la ideología sirve como marco para la interpretación del mundo. Es lo que le estaba diciendo. De acuerdo a donde te toca vivir, vos interpretar el mundo. Los que viven en el desierto interpretan el mundo de una manera diferente a los que viven en la costa del mar. O sea, todo depende de la visión que vos tengas y cómo. Entonces eso determina lo que vos ves y cómo interpretas el mundo. Traído ese ejemplo a los grupos sociales, es muy diferente cómo interpreta el mundo un empleado del comercio que una docente del área pública, que una docente del área privada o lo que sea, porque viven realidades diferentes, viven realidades distintas, entonces interpretan el mundo a partir de sus necesidades y a partir de los recursos que tienen. Siguiente. ¿Dónde surgen las ideas políticas? Las ideas políticas y las ideologías políticas surgen en movimientos políticos, partidos, grupos sociales, y sirven para guiar la acción política y construir identidades colectivas. Los partidos políticos que surgen con una ideología se reconocen, entre todos ellos tienen una identidad colectiva. Ustedes habrán escuchado que hay partidos políticos en Europa que tienen la etiqueta conservadores, progresistas y otras etiquetas, y eso es una identidad colectiva. La gente que tiene esa forma de pensar milita en cierto partido y adopta una identidad colectiva. Existen partidos políticos que ofrecen todo para diferentes grupos y después terminan haciendo solamente lo que le conviene a ellos. Esa es otra diferencia también. O sea, tiene un discurso para el obrero, tiene un discurso para el comerciante, tiene un discurso para el empresario, y cuando llega al poder termina gobernando solamente para el sistema, para ellos mismos. Esa es otra de las desviaciones que hay, ¿verdad? Cada grupo social escucha y dice, no, este va a solucionar mi problema, pero en realidad lo que está haciendo es tocarle la guitarra de una manera que le guste y busca, entonces obtiene su apoyo, y después cuando obtiene su apoyo trata de convencer de que las decisiones que toman que le beneficia a ese grupo son en realidad las que le beneficia a la gente. Es un juego simplemente de retórica. Siguiente. Las principales ideologías políticas que nosotros podemos, digamos, recorrer a lo largo del mundo, a lo largo de el mundo moderno, y que son las que construyeron nuestra forma de ver la política, son las que formatearon nuestro cerebro para tratar de entender un poco el mundo, son el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo, el nacionalismo, el comunismo y últimamente el populismo, que durante mucho tiempo fue, satanizado por diferentes sectores porque se le vinculaba con sectores autoritarios, pero en realidad el populismo es un fenómeno que surge a partir del fracaso del otro sistema. Esa es la realidad. Existen hoy en día estudios muy interesantes que le dan otra visión diferente a la que se le daba en Europa, por ejemplo, al populismo de Mussolini o lo que sea. Y estudiando eso también se da cuenta uno que la política ortodoxa, tradicional, no resolvía los problemas de la gente. Entonces la gente buscó quién le puede ayudar a resolver sus problemas. Y ahí es donde hay vínculos emocionales y emotivos. Por eso vamos a mirar un poco ahora cada uno de estos y a ver cuáles son los valores que tienen. El liberalismo tiene el principio fundamental del individualismo. La persona es la única que es objeto de acción del poder y del gobierno.
Por supuesto, ese individualismo hace que el libre mercado y la protección de los derechos individuales de cada uno sea el eje por medio del cual gobierna. Vamos a tratar de explicar. El individualismo significa que el Estado, en vez de protegerle, en vez de tener políticas para ayudarle a desarrollar sus actitudes, lo que tiene que hacer es retirarse y dejar que esa persona camine y busque su propio destino. Ese es el liberalismo. ¿Sí? Es una actitud pasiva y negativa. El Estado solamente está para garantizar ciertos tipos de derechos, pero fundamentalmente no tiene que oponerse a la iniciativa del individuo, tiene que garantizar la competencia para que haya libre mercado y la protección de los derechos individuales. ¿Cómo podemos nosotros entender la protección de los derechos individuales? Ustedes saben hoy que hay una guerra terrible en Internet por el tema de los derechos de autor, ¿verdad? Hay un grupo basado en la ideología liberal que dice que cualquier cosa, cualquier renglón que cualquiera lea en Internet que le corresponde a él debe cobrar. Y hay otro grupo que dice que no existe ninguna idea original. Todas las ideas provienen de ideas que se dijeron hace mucho tiempo y solamente son rearmadas dentro de otro esquema. Entonces no hay nadie que sea dueño de las ideas. Esa es la guerra que hay hoy en Internet. Por eso algunos quieren establecer el cobro de regalías por leer fragmentos de libros o lo que sea, ¿verdad? Siguiente. El conservadurismo. Mucho se dice que el Paraguay es un pueblo muy conservador. Yo hace poco estuve trabajando en una encuesta y en donde medimos esta cuestión de valores y en realidad el paraguayo tiene valores conservadores muy fuertes. La tradición, la autoridad y la preservación de las instituciones sociales está siempre en la mente del paraguayo. Entonces, la familia siempre tiene un lugar privilegiado en la mente del paraguayo. Eso es sin lugar a dudas. La tradición, la forma como nosotros nos relacionamos, la autoridad y la preservación de las instituciones, esas instituciones sociales que nosotros conocemos como por ejemplo las peregrinaciones a Cupé y otros lugares, son instituciones sociales. Porque si bien es cierto, ya no son religiosas, son hechos sociales. Toda la gente que se va, muchos lo toman como una cuestión religiosa, otros lo toman simplemente como una cuestión social. Entonces, esa es la base de la ideología nacionalista. Todo lo que sea considerado parte de la tradición, de la autoridad y la preservación de las instituciones sociales, el conservador se aferra a eso. Siguiente. El nacionalismo. El nacionalismo se construye más o menos allá por el año 1810, 1800, más o menos por ahí. En donde aparece primero en Europa, porque los países empiezan a tener el perfil de los estados de hoy. Antes eran territorios que eran gobernados por príncipes y reyes. Y entonces los estados empiezan a tener el perfil de los territorios empiezan a tener el perfil de estado, y lo que es fundamental es que ese territorio tiene que tener una identidad nacional. ¿Qué significa? Que tiene que tener valores comunes, tiene que tener historia común y tiene que tener una lengua común. Eso es lo que definía el límite de un estado. Soberanía. Significa, para el nacionalista, la soberanía es una cuestión muy importante porque significa autodeterminación. Nadie puede venir a decirle cómo se tiene que gobernar. Esta fue una reacción
Esta fue una tradición histórica que hubo en aquella época a la influencia del Vaticano de Roma en las decisiones de los estados. Por eso pedían soberanía popular. No hay. Cada estado, cada territorio tiene que decidir cómo gobernarse. Luego viene el patriotismo. Ese es un valor importante. El patriotismo es el que configura ese valor por medio del cual los ejércitos europeos, alemanes, ingleses, se metieron en la Primera Guerra Mundial. Se metieron. El patriotismo básicamente significa la tierra de mis padres que yo voy a defender. Entonces voy a morir por esas tierras. Ese es el patriotismo, ese es el concepto claro del patriotismo. Y por supuesto, por último, el nacionalismo comparte tradiciones. Nosotros, los paraguayos, ¿qué tradiciones tenemos? Tenemos un montón de tradiciones compartidas que nos hace ser paraguayos. Tenemos el 1 de octubre, como era que comemos ese locro con poroto, y tenemos un montón de tradiciones compartidas que son solo de este país, solo de este territorio. Y eso conforma la idea de la ideología nacionalista. ¿Sí? En más o menos a finales de 1850, 1860, con el auge del industrialismo, aparece una corriente política que era un grupo de obreros de las fábricas inglesas, alemanas y francesas en la época industrial, porque en ese entonces los obreros trabajaban con su familia, su señora acá, su hijo acá y él, desde la mañana temprano hasta la noche. Y después vivía al costado de la fábrica. Ese era el estilo de vida del obrero de las industrias de aquella época. Entonces empiezan a organizarse políticamente y se dan cuenta que son un número interesante y empiezan a presionar por más derechos. Primero por trabajar menos tiempo, no trabajar domingo, no trabajar sábado, una serie de cuestiones. La mujer no tenía que trabajar si estaba embarazada. Una serie de cuestiones que empezaron a cuestionar y que tenía una suerte de resistencia de parte de los patrones para conceder, de los dueños de las fábricas. Entonces aparece el socialismo con unas ideas que sale de un laboratorio mental que había en ese entonces en Inglaterra, entre algunos socialistas utópicos, le dicen, unos industriales utópicos que pensaban distinto a los otros industriales, que pensaban que había que darle más derechos a los trabajadores, y aparece el tema de la igualdad económica. Ese, por supuesto, le dio en el corazón mismo del sistema industrial, porque los dueños de las industrias tenían un margen de rentabilidad demasiado alto de todo lo que producían. Y los obreros se repartían en ese entonces muy poco dinero que les permitía solamente llegar a fin de mes, ¿verdad? Y no había más otra cosa que hacer. Entonces, a ese plan de igualdad económica le agregan ellos la justicia social. Y finalmente, en un país muy liberal, en un sistema muy liberal como era Europa en ese entonces, ellos plantean la intervención del Estado. Así se articula la base ideológica del socialismo sobre la base de un trabajo bastante grande, largo y de mucha influencia en ciertos sectores obreros, que fue el de Karl Marx de aquella época, ¿verdad? Hoy en día el socialismo prácticamente perdió vigencia en casi todo el mundo. Tiene que buscar otros nuevos clivajes sociales en donde tratar de recomponerse, porque sencillamente las fábricas están empezando a desaparecer y ya no hay obreros. Y el socialismo es el partido del obrero. Y cuando no hay obrero, ¿qué partido va a haber? Hoy las fábricas están acá, en internet. Ahí están las fábricas que producen hoy conocimiento.
Entonces, y las pocas fábricas que producen cosas físicas ya tienen más del 80% de robot y muy poco de seres humanos. Entonces, ya el socialismo no tiene capacidad para leer el mundo de hoy y prácticamente se ha quedado sin discurso. En Europa está desapareciendo, aunque de repente aparecen con algunas alianzas en contra de lo que se llama la derecha en Europa, como ocurrió en Francia hace poco, ¿verdad? Pero eso es nada más que anecdótico, no es una cuestión que históricamente se va a sostener. Siguiente. Por supuesto que acá tenemos la parte más radical del socialismo, que es el comunismo, que directamente planteaba la abolición de la propiedad privada, la planificación centralizada y la lucha de clases. Ya sabemos cómo terminó el comunismo. Es absolutamente inviable. No se puede sostener un Estado de la magnitud que planteaba el comunismo, un Estado que se encargue hasta de la comida y hasta de legislar sobre lo que se tiene que plantar. No se puede, no hay condiciones que un Estado pueda tener tanta eficiencia siendo tan elefantiásicamente grande. Siguiente. Y ahora hablamos del populismo. ¿Qué es lo que hace el populismo? El populismo actual, así como nosotros conocemos, lo que hace es un grupo de gente o una persona en especial captura un grupo de intereses y demandas que hay en la sociedad. Identifica y él las hace suyas o las siente como suyas y se encarga de vincular a todos los que necesitan una voz para expresar sus demandas, se encarga de darle esa voz. Ese es básicamente el populismo. Entonces, en el fondo, hoy en día, el populismo se articula en función del fracaso de las élites que gobiernan los países, la crítica a esas élites políticas y económicas en nombre de un nuevo agente político que tiene un comportamiento bastante importante en las sociedades latinoamericanas hoy, que se llama el pueblo. El pueblo por fin tiene una identidad. Hay en los diarios ortodoxos, los diarios de las grandes corporaciones, insisten en tratar de populista al gobierno de Chile, al gobierno de Colombia, al gobierno de Bolivia, al gobierno de Ecuador inclusive, que es de la derecha, al gobierno de todos lados. ¿Por qué? Porque está en contra de las élites. Esa es fundamentalmente la base discursiva que articula la batalla de los medios contra el populismo. Las élites se defienden y se defienden con los poderosos medios que tienen a su alcance. Ustedes ya saben acá en el Paraguay qué medios tienen las élites para defenderse. Conocen eso, no hace falta que yo diga. Siguiente. Yo preparé, lastimosamente no va a salir bien, pero ¿sabe? Yo preparé un cuadro comparativo de todo lo que plantea el liberalismo y el socialismo, el comunismo, para hacer una especie de rayos X de lo que es la ideología, para comprender bien cuáles son en el plano político y en el plano económico, ¿verdad? En el plano político es esto, el fascismo. Yo le incluí otros que son muy pequeños, que hoy casi no existe, pero le incluí nomás también. Tenemos ahí el fascismo, que no hablamos de eso porque no tiene sentido, ya es una cuestión de museo. También está el anarquismo. Antes hay un presidente de un país vecino que dice que es anarquista, pero la realidad es que no es. No aguanta el anarquismo. Primero lo que hace es
plantear la abolición del Estado y sin embargo en manos de este que dice ser anarquista usa el Estado para imponer un estilo económico, ¿verdad? Así que no resiste ningún tipo de análisis el hecho de decir soy anarquista pero uso el Estado. El anarquista lo primero que hace es eliminar el Estado, primero. Y dice que las relaciones de la economía se basan en la cooperación voluntaria. O sea, solo si vos querés hacer negocio conmigo, vas a hacer. No es que hay una ley ni nada y nosotros hacemos las reglas de nuestro intercambio. Después tenemos la democracia cristiana que aparece en Europa, inspirado en principios cristianos, pero en contra de la economía liberal que estaba causando estragos en ese entonces en Europa y en gran parte del mundo. La socialdemocracia, que es un híbrido que trata de ser liberal, pero con ciertos toques socialistas, ¿verdad? Y tenemos ya lo que conocimos, el conservadurismo, y tenemos el libertarismo. El libertarismo es básicamente nuevo porque es una libertad individual extrema. O sea, todo el mundo hace lo que quiere. No hay ley, no hay autoridad, no hay nadie. Y nosotros nos ponemos de acuerdo con el vecino, nomás dónde se pone la basura. Eso no hay nada. No existe. Ese es el libertarismo, ¿verdad? La economía de mercado totalmente libre, la propiedad privada absoluta y el Estado existe solamente para garantizar la policía. O sea, estas son las ideologías que usa la gente para comprender el mundo. Estas son. Ustedes sabrán después, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, mirando el Paraguay, vamos a ver cuál es mi ideología. ¿Con qué ideología yo voy a reaccionar? ¿Cómo? Porque como le dije, la ideología lo que plantea es un plan de acción, una hoja de ruta para conseguir que la realidad actual se convierta en otra realidad. Eso es lo que plantea. La ideología no es buena ni es mala. Una especie de té de boldo. Depende de quién tiene eso. Depende de quién toma. No cura ni no enferma. Pero puede enfermar gravemente si cae en manos de personas inescrupulosas. Y puede curar de todos los males si existe unas intenciones en el grupo de gobierno de que las cosas se hagan de la manera correcta. Esa es la ideología. Y las ideologías, dicen los conservadores generalmente, dicen sectores de la iglesia también, las ideologías dividen. Claro que dividen. Porque cada uno mira la realidad desde el lado donde vive. No le puedo yo pedir a alguien que vive en el sector más marginal de la Chacarita, donde apenas tiene luz porque le roba luz a la Andes, que piense y aplauda todo lo que hace el gobierno, pero que beneficia solamente a los grandes intereses del país. Eso es la ideología. Y si consigo que se aplauda, es porque yo estoy usando el poder para acallar las voces y para que él vea otra realidad, que no es la suya. Este es un tema que hay que comprender porque es básico en la conversación política hoy. Este es un tema que como dirigente político se tiene que manejar, porque muchas veces vamos a tener que conversar o van a tener que conversar con gente para convencerle y les van a tener que decir, no, nosotros lo que planteamos es que haya una economía, pero que el Estado mantenga siempre un cierto control para que el que más puede no le coma al que menos puede, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la ideología con la que vamos a trabajar en uno u otro partido. La ideología del Partido Cruzada Nacional está muy bien explicitado, pero como les digo, las ideologías, lo único que tienen de seguro es que las ideologías existen, pero que sigan siendo lo mismo, no.
pueden evolucionar con el tiempo porque depende del grupo de gente y de la realidad social en donde quiera operar. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta por ahí. Si nosotros preferimos la igualdad social, si buscamos que haya mejores condiciones de vida y más igualitarias y que haya menos distancia entre los ricos y los pobres, nosotros estamos dentro de una ideología socialista, porque estamos buscando una sociedad igualitaria. En mayor o menor medida, el Estado es el que propugna eso. Quiere decir que nosotros estamos también dentro de la ideología porque queremos que el Estado intervenga en eso. Y el que plantea que el Estado intervenga es el socialismo, ¿verdad? Incluso la socialdemocracia europea hoy en día está fracasando y está teniendo serios problemas. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia europea se construyó sobre la base del estado del bienestar y hoy están desmantelando el estado del bienestar. Cada vez hay menos cobertura médica, hay menos cobertura social, hay un montón de garantías sociales que había antes en Europa, que ir a vivir era como un paraíso, vos tenías que trabajar nomás. Si no tenía alguien que le cuida a tu hijo para trabajar, el Estado te daba una niñera. En Francia, por ejemplo, ocurre eso, pero hoy ya no se puede pagar. Con toda esta crisis que hay, entonces están empezando a desmantelarse estas cosas y el pueblo se acostumbró a vivir en ese nivel, no va a dejar así nomás. Por eso que está hoy girando entre la derecha y la izquierda y acá en nuestros países la misma cosa está ocurriendo. En todos esos países del norte que cambiaron gobierno, nuestros vecinos que cambiaron gobierno, son búsquedas que están haciendo el pueblo a ver si alguien puede resolver su problema. Porque los elementos políticos tradicionales es como que tienen una hoja de ruta de la que no se quieren bajar. Prometen muchas cosas, pero no se bajan de su hoja de ruta. Y lo que acá se necesita es una hoja de ruta que realmente lleve a ese objetivo que se quiere, que es responder a la demanda de la gente. Eso es lo que se necesita. No es que las cosas no van a ocurrir por un milagro como se plantea de ciertos sectores del gobierno, que si vos tenés gente que viene a invertir, vos ya vas a poder comprar para tu casa. No, no es así. No funciona así. Ojalá funcione así. Es un gobierno conservador, claramente neoliberal en su gestión gubernativa. El neoliberalismo es otra de las ideologías, pero más bien es una doctrina que se usa para gobernar. El liberalismo plantea que el Estado tiene que ser mínimo, pero el neoliberalismo plantea que el Estado es el que tiene que garantizar el liberalismo. No sé si se entiende. No. El liberalismo plantea en esencia que vos tenés una iniciativa, Estado, no tengo que ser un problema para que vos desarrolles tu iniciativa, tu negocio, lo que sea. El neoliberalismo lo que hace es que tu iniciativa sea garantizado por este gobierno con una ley. O sea, el gobierno interviene para garantizar eso. El gobierno que hace hoy le da, por ejemplo, pautas al Banco Central, le da una serie de pautas económicas a los actores económicos por medio de leyes, ¿verdad? Quiere decir que interviene, lo que en realidad, si era un gobierno liberal, lo que tenía que hacer era no intervenir, dejar que las cosas funcionen. Un gobierno liberal, por ejemplo, en general apuestan a la privatización de la salud. Apuestan. Y ahora tenemos nosotros un gobierno conservador neoliberal.
¿Y qué haría este gobierno en el futuro, por ejemplo, de acuerdo a la ideología y cómo lo estamos ubicando? O sea, que privatizaría. Sí. Prácticamente está vendiendo todo. Ahora, por ejemplo, presentaron o sea, no era una ley, sino que es una, ¿cómo se dice? Me olvidé el nombre, se me fue. No, no es una ley. Una ordenanza, prácticamente. ¿Verdad? Que le está queriendo hacer correr a la empresa Shell, por ejemplo. ¿Verdad? Que salió mucho ahora en la noticia eso que le ponen, o sea, le exigen, por ejemplo, ampliar más el tanque, por ejemplo. ¿Verdad? En lugares donde ya no tiene más lugares para poner tanque para que justamente ellos puedan salir del país. ¿Bien? Hola, hola. Sí. Yo quiero hacer una pregunta para salir un poco de o sea, es como que no tengo tanto conocimiento respecto a las ideologías y quería saber cuáles son las ideologías que entran dentro del círculo de la derecha y cuáles son las ideologías que entran dentro del grupo de la izquierda, porque más o menos es como que me confunde el gobierno de ahora. Me confunde porque siento como que la gente dice, ah, bueno, este gobierno ahora es, no sé, del liberalismo o es medio, no sé, de derecha. Entonces hay veces que vos decís, pero para mí que no es, porque yo principalmente creo que es un gobierno que está siguiendo una escuela de hace más de 40 años, posiblemente de un sistema que era súper dictatorial, porque realmente es como que yo me doy cuenta cuando yo me voy a un lugar que nada cambió. O sea, que todo siempre está igual. Lo que cambió son las oportunidades para la gente que está en el poder. Entonces, yo lo que quiero saber es si realmente podemos considerar que el gobierno actual que tenemos está dentro de una ideología política, porque el gobierno actual que nosotros tenemos creo que ni siquiera sabe a qué ideología pertenece, ¿verdad? Entonces, no sé, el Partido Colorado es el que está ahora en el gobierno, pero yo no veo que ellos están haciendo algo por el país. Lo único que veo es que se enriquecen más los empresarios y los amigos de los que están en el poder. Entonces, yo no sé si eso entraría a ideología política, no sé, o dictadura o algo, no sé. Bueno, me gustaría explicar primero para entender la cuestión de la etiqueta de derecha o izquierda. Esa etiqueta nace en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa había como un teatro y estaba como un hemiciclo, así, y a la izquierda de este teatro, de la gente que estaba dirigiendo la reunión, a la izquierda de él estaban los girondinos, los jacobinos, y a la derecha estaban girondinos, y estaba la gente del centro. Pero claramente, los de la izquierda eran los que planteaban la abolición total de la monarquía y la construcción de un nuevo sistema de gobierno. Por eso a todo movimiento político ideológico que plantea cancelar el modelo vigente por uno nuevo, se le dice izquierdista. Y la derecha planteaba tener una monarquía con un cierto nivel de parlamento que le controle. Por eso que a todos los que plantean que el sistema continúe como está con ciertas mejorías, se le llama de derecha. Y a todos los que pensaban que había que tratar de conciliar los intereses de ambos y hacer que el gobierno funcione para todos, se le llama de centro. Por eso hoy en día los grandes sectores que participan en el debate político son los que quieren que el cambio sea radical,
los que quieren que continúen así como está y que ciertas cosas mejoren, y aquellos que están en el centro que dicen, no, vamos a tratar de traer lo que funciona de cada uno y vamos a tratar de hacer funcionar para todos. Eso básicamente es el origen de la cuestión de izquierdistas, derechistas y de centro. Hasta hoy en día así funciona. Acá en el Paraguay, ¿quiénes son los progresistas? ¿Quiénes son los progresistas en el Paraguay? Los progresistas en el Paraguay son algunos partidos de izquierda que están desapareciendo, y los partidos de derecha en el Paraguay son el Partido Liberal, el Partido Patria Querida, el Partido Colorado, el Partido Encuentro Nacional. Todos esos partidos son de derecha, ¿verdad? Y el partido de centro, con ciertas condiciones de cambio, es el Partido Cruzada Nacional. Es el que se instala dentro de ese discurso, digamos, de que hay que cambiar y hacer que las cosas funcionen para todos. Y la derecha plantea cero cambio, solamente vamos a mejorar la administración. O sea, se va a robar menos, lo que ellos dicen, ¿verdad? No sé si conseguirán o no. Y Ya cambiar de personaje nomás. sí, con relación a... Es lo que venimos viendo, por ejemplo, en nuestro estado de gobierno, como siempre, ya que el Partido Colorado dice ser republicano nacionalista, lo cual nunca hemos visto cumplido por los gobernantes actuales que están. Y siempre hablan de un cambio diferente, pero solamente ponen personas nuevas, pero siempre o sea, no cambia otra vez el sistema, solamente cambian los personajes. El Partido Colorado tuvo una ideología nacionalista entre 1940 y 1950. Eso le permitió llegar al poder y conectarse con la masa que ya no quería saber nada del liberalismo que había estado gobernando el país desde 1904 hasta 1936. A partir de 1950, el Partido Colorado empieza a ser conservador y empieza a dejar el nacionalismo. Y todos esos problemas que hubieron con gente de movimientos políticos que fueron expulsados del país eran porque querían todavía mantener ciertos criterios de izquierda dentro del coloradismo, pero no aguantaron, entonces perdieron la batalla política y fueron expulsados, ¿verdad?, del país. Y el que se consolidó fue un gobierno civil-militar totalmente de derecha y conservador, que volvió a vincularse fuertemente con sectores de la Iglesia Católica. Y los gobiernos conservadores se identifican muy fuertemente con la tradición religiosa que yo les puse. Los gobiernos de izquierda tienen problemas de relación con los sectores de la Iglesia. Entonces, es una cuestión muy compleja, es muy dinámica, pero hay que tener un sistema de pensamiento, un sistema ideológico para poder operar en la política. No se puede operar en la política sin ideas y sin ideología. No se puede. Hay que tener un corsé, hay que tener un modelo. Tenemos que tener. Después se pueda o no se pueda llevar a cabo los recursos que hay que garantizar que gran parte de ese modelo se cumpla, pero no se puede ir caminando en la política sin ideología y sin ideas. Eso es imposible. Acá tenemos a Sabino que quiere hablar. Ahí, Sabino, si puedes habilitar y hablar un poco a ver si se te escucha. Hola, a ver si me escuchan ahora. Hola, ¿me escuchan? ¿No se escucha? ¿Me escuchan ahora o no? Sí, se escucha bien ahí. ¿Se escucha bien? Yo quería preguntarle al profe
sí podía hablar un poco de republicano, a ver lo que realmente es republicano, porque el Partido Colorado es republicano, dice que no hace ni el uno ni el otro. Y yo creo que Cruzada Nacional está más hacia el centro, pero radical al estilo El Salvador, que queremos dar la vuelta, la tortilla, dar castigo a la corrupción, dar asistencia a ser realmente república, que los entes públicos funcionen. Y esa yo creo que es Cruzada Nacional. O sea, esa es la idea que yo tengo. Así como El Salvador ha hecho con su país, yo creo que con esa estructura, si logramos tener, podríamos hacer, dar vuelta a los 360 grados, dar la vuelta y tener un nuevo gobierno que realmente se preocupe por la ciudadanía, sea el color que sea. No solamente el Partido Colorado, como siempre, todos los partidarios reciben beneficios, pero los otros no. Entonces sería para todos, que sea equitativo. Y si podías, profesor, explicar el republicano a profundidad, más o menos, para que algunos por lo menos sepan qué es república. Sí, cómo no. Yo no incluí el republicanismo ni el concepto de república ni ideología, porque no es una ideología, es un tipo de Estado, es un régimen estatal. El republicanismo es un modelo de Estado que fue adoptado ya por 1700, 1800 más o menos, en contraposición a la monarquía y en contraposición después al Estado liberal. ¿Qué es lo que hace el republicanismo? Básicamente el republicanismo lo que plantea es que los ciudadanos, así como tienen derechos, también tienen obligaciones. Ese es el republicanismo básicamente. El Estado liberal plantea que el ciudadano no tiene obligaciones con el Estado. El Estado sí tiene obligaciones pero sí tiene derechos que el Estado debe precautelar que no se violen. Ese es el Estado liberal y esa es la diferencia que existe. Por eso en un Estado republicano, por ejemplo, puede existir el servicio militar obligatorio, que es una obligación, y existen otros, generalmente las votaciones son una obligación social, una obligación política, y en un Estado liberal, la votación, el hecho de que vos te inscribas o no en el padrón es simplemente una decisión personal, individual. En Estados Unidos no es obligatorio, en un sistema republicano sí es obligatorio. Y el sistema republicano es el que también plantea la división de poderes. Claramente, en el sistema liberal existe también una división de poderes, pero básicamente lo que existe es una división de poderes que se establece en función de garantizar los derechos de los que tienen los ciudadanos, pero no generan ningún tipo de políticas que restrinja esos derechos. Sin embargo, nosotros como república tenemos también obligaciones. En función de la república, por ejemplo, es que acá en la pandemia se decidió cerrar el país. Esa es una república, ¿verdad? Y hay lugares en el mundo que son muy liberales que no sabían cómo tomar esa decisión porque dentro de su filosofía política no existe esa posibilidad. Cada uno debe cuidarse como puede, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que tiene. Esa es básicamente la diferencia entre república y Estado liberal. Nosotros somos un país republicano. Tenemos derechos y obligaciones. Somos un Estado social de derecho, pero somos una república en el sentido de que todo lo que hay acá es un bien colectivo. El nombre república proviene de un concepto romano muy antiguo que le llama res pública, o sea, todo lo que hay es público, es nuestro, ¿verdad? Ese es el concepto que hace que por eso tenemos algo que es nuestro, tenemos derechos y tenemos obligaciones sobre ese territorio. Esa es la realidad. Así funcionan esas dos figuras, pero no son ideologías.
Permiso. Yo creo, profesor, que hubo un olvido ahí en agregar, no sé si son ideologías o sistemas de Estado. ¿Perdón? Que creo que falta en su lista un sistema nuevo de Estado o ideología, que es la que actualmente en Paraguay estamos sufriendo. En primer lugar, Cruzada Nacional no reconoce este gobierno como gobierno, es un desgobierno. El presidente, al que le llaman presidente, para nosotros no es el presidente, por el tema del fraude electoral del que todos los que estamos en Cruzada fuimos testigos. El resto nadie vio. Y todo lo que está escrito ahí no se cumple. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal dice que es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Están rendidos a una nueva ideología capaz que sea llamada mercantilismo, comercio, trueque. Bueno, trueque, vos me das tu voto y yo te doy tantos puestos. Yo compro todo. Ese es el que está gobernando hoy día en Paraguay, esa es la realidad. Bueno, respondiéndole a la compañera. Eso es en lineamientos generales, es lo que expuso el profesor. Esas son cuestiones particulares que se dan precisamente, depende de las personas, el profesor, depende de lo que buscan el poder en este caso. Pero lo importante es que creo que empezamos lo más importante que tiene que ver con una nucleación política, que es definir estos aspectos ideológicos y entender por sobre todas las cosas, porque yo en mis años de reflexionar sobre eso tuve que volver a esto, a ideología, para entender, para comprender, para poder transmitir, porque vimos que es compleja la cuestión. Sin embargo, es simple también al final, porque se entrecruzan todo. El tema es, observamos, vemos, y de repente nosotros mismos decimos, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que el Estado intervenga en materia de salud pública. Quiero que el Estado maneje la jubilación privada, el IPS, por ejemplo. Eso me gusta a mí. Entonces, si eso me gusta, yo me estoy inclinando a cierto sector ideológico. Me gusta a mí que el Estado tenga una flota mercante. ¿Saben ustedes la importancia de una flota mercante? Unos dirán, no es importante. Pero saben, estas cosas nos tenemos que plantear que tienen que ver también con cuestiones ideológicas. Imagínense, en la época de Stroessner nosotros teníamos flota mercante. Los jóvenes ni siquiera se acuerdan de eso, ni saben lo que significa. Pero todas estas cosas, eso tiene que ver con la riqueza del país, tiene que ver con el nacionalismo también, justamente tomar. Porque cuando hablamos del peronismo, todo eso que tiene el nacionalismo está inserta en la ideología peronista, en la doctrina socialista, por ejemplo. Pero lo importante es que creo que tengo que ser sincero conmigo mismo también, y me gustó esto. Y creo que fue lo que más me gustó. Y ojalá que vayamos creciendo así, y que empezando y reflexionando y de ese tal que tenemos los paraguayos en general, porque tenemos que admitir, cuando admitimos ya dimos el primer paso. Entonces, nada más que eso. Yo me quiero hablar. Acá, yo, Amancio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, yo también quiero opinar un poquito sobre todo lo que está pasando en el país. Y yo también me estoy incursionando en el tema de la política. No soy político, pero creo que entrando de a poco en esto, voy a poder aportar también algo importante, interesante, porque a mí me da, no sé si puedo usar términos, me da por todas estas cuestiones que acá en el Paraguay solamente falta hacer bien las cosas nomás, hacer lo correcto. Y eso es lo que nos está pasando acá. Nosotros tenemos muchísima riqueza, muchísimas cosas interesantes, importantes que podríamos hacer si hacíamos bien las cosas. Pero al paraguayo, no sé si el paraguayo o la gente que está en el poder le encanta hacer trampa. Yo soy una persona demasiado legítima. Yo soy una persona demasiado noble en el sentido de que yo no le voy a tocar cosas ajenas, pues, así me criaron mis padres, ¿verdad? Hacer siempre lo correcto, lo que tiene que... Por eso nosotros estamos mal acá en Paraguay, porque nosotros, toda la gente que está gobernando,
se pasan robando, se pasan haciendo malos negocios, sobrefacturando, muchísimas cosas malas y ya nos sobra la plata para poder invertir en nuestro país. Ajá, justamente el señor estaba diciendo, por ejemplo, que flota mercante. Yo, por ejemplo, siempre miraba, y en la época de Carlos Antonio López creo que había trenes, ¿verdad? Y acá no hay nada. Nosotros no tenemos nada. El único, algo interesante, importante que se hizo en este momento, viste, un puente. Y después nada. Y siempre vamos a seguir así hasta que nosotros cambiemos. Y yo pienso y le animo a la gente que se involucre en esto para poder ir cambiando, que entre personas importantes, interesantes en pensamiento, lo que nosotros necesitamos para poder cambiar esto. Y solamente eso quería decir. Muchas gracias. Acá el compañero, por ejemplo, es claramente su ideología es de centro. Él, claramente, ¿verdad? O sea, tiene todo el discurso del que es este pensamiento de centro. Acá lo que hace falta es que las cosas se hagan bien nomás. No hace falta que se cambie el sistema, que se haga bien. Pensamiento de centro. No, es lo correcto. Yo no. Es tu pensamiento. Por eso te digo, no vayan a sentirse mal por lo que dicen. Tampoco digan, yo no soy político. No, yo no soy militante, pero soy político. ¿Verdad? Porque ese es en realidad el término correcto. Yo no militaba, pero soy político. ¿Verdad? Porque si vos decís yo no soy político, pero estás sentado en la mesa de una... no, quiero incursionar a la política. Les animo nomás a decir sí, que asuman el hecho de que lo que no eran militantes, pero son políticos. Y por ejemplo, ahora hablando de todo este tema, la profesora hace rato nos dijo que es importante que incursionemos en cosas pequeñas. Y hace mucho tiempo que viene la gente en mi barrio diciéndome para que yo sea presidente de la comisión vecinal. Y gracias a la profesora, por ejemplo, ahora yo voy a aceptar ese para poder incursionar cada día más. Eso es una cuestión de... Gracias, profe. Listo. Muy amable. ¿Cómo no? Y otra pregunta para que entendamos, porque se dicen tantas cosas. El gobierno de Lugo, ¿qué ideología fue? ¿Qué centro izquierda? ¿Por qué fue de centro izquierda? La iglesia. Él era un obispo, tenía una visión paternalista, ¿verdad? Y era de izquierda porque pretendió que el Estado, interviniendo en la salud pública, por ejemplo, pretendió que haga lo que ahí teníamos, ¿verdad? Que haga una sociedad igualitaria, más igual. Yo le quiero nomás contar algo para terminar. Recién en 1937 en el Paraguay hubo Ministerio de Salud. 1937. Antes la salud pública era una oficina del Ministerio del Interior. Eso no era. Era una oficina de salud comunal se llamaba. Ahí nomás. Y no había médicos y no había políticos que decían esto hay que hacer así. Y todos los hospitales eran privados. O sea, que no tenía plata. Pojañaná. Por eso tiene mucho éxito todavía. Es una tradición el Pojañaná en Paraguay. Así es. En honor Y hay al que decir, tiempo. yo soy político. Eso hay que decir siempre. Y soy del Partido Cruzada Nacional. Hay que acostumbrarse a decir eso. Profesor, en honor al tiempo, porque la gente está preguntándose hasta qué hora va la reunión. Entonces, terminamos. Terminamos, señores. Muchas gracias por todo. Gracias.